Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección para esta semana. Es una lección muy importante. Vamos a tratar y vamos a estudiar un tema relacionado con el espiritismo y las falsas doctrinas. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Y también queremos empezar con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a hacer un repaso de la estructura de nuestra lección. Tenemos tres testimonios aquí que son muy importantes como introducción de nuestra lección del conflicto de los siglos, que significa que prácticamente esas doctrinas están profetizadas y seguro es una prueba importante para el pueblo de Dios del último tiempo. La primera parte de introducción de nuestra lección tiene un subtítulo, el mandato de Dios, y vamos a ver que Dios advirtió a su pueblo, ambos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y de qué forma podemos protegernos. También esta parte de esta lección. Seguimos observando la segunda parte de nuestra lección bajo un disfraz cristiano. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento Dios está advirtiendo a su pueblo que de una forma muy activa, de una forma muy sutil y de una forma muy agresiva el enemigo tiene planes de atacar el pueblo de Dios en los últimos días. Pero ¿cómo podemos contestar o cómo podemos ser protegidos? Es prácticamente la tercera parte de nuestra lección, nuestra única salvaguardia. Y aquí tenemos tres preguntas que responden en esta necesidad. ¿Cómo podemos ser protegidos? ¿De qué forma podemos evitar y de qué forma podemos vencer prácticamente estas decepciones que provienen por el enemigo? Es importante que usemos esta última parte de la lección dedicando un poco más tiempo en esta y también apelar a nuestras visitas, nuestros miembros, que todos nos dediquemos al Señor y bajo su protección, porque si no corremos obviamente el peligro de ser infectado, afectado por las doctrinas del enemigo o por las decepciones del enemigo. Pero vamos a ver, estudiando nuestra lección, o vamos a prestar atención a cada pregunta por separado, empezando con la primera pregunta. ¿Qué ordenó Dios a su pueblo? ¿Qué podemos decir? Desde el principio Dios dejó sus mandamientos, sus ordenanzas, y de qué forma Él entonces advirtió a su pueblo de ese tipo de peligro. Dios es consciente que vivimos en un ambiente hostil y contrario a la verdad. Esa era la situación real del pueblo de Israel en Egipto, que era una sociedad altamente espiritista y supersticiosa, que se centraba toda su ideología en la vida después de la muerte y también en la influencia de los ancestros sobre el presente. Ahora que el pueblo de Israel se encontraba a su vez en su segunda generación ante Canaán, también en esa nueva localización las prácticas supersticiosas de encantamientos tenían un impacto y formaban parte de la sociedad con la cual se iban a enfrentar y que debían conquistar. Por eso el Señor detalla específicamente aquellos elementos que debían quedar absolutamente ajenos al pueblo de Dios. El primero que se nos menciona es el uso de los sacrificios humanos. El Señor negaba absolutamente el poder acceder a su intervención en nuestra vida por medio del aniquilamiento de otros o por la destrucción sistemática de otros. Por otra parte,
la adivinación, la práctica de oráculos, cualquier tipo de talismanes o elementos de la suerte, eran también absolutamente deplorables, porque no se consideraba que la fe o la prosperidad o el bien proveyera de un objeto o de un elemento material, sino que tiene una intervención divina en nuestra propia existencia como humanos. Tampoco la comunicación con los muertos o la influencia sobre otras personas por hechizos o encantamientos. Cada una de estas prácticas es totalmente condenada por las Sagradas Escrituras, y hay razones significativas para ello. El primer elemento es que todas ellas niegan la intervención de Dios en la vida de los seres humanos y promueven la idea de controlar el tiempo, extender la vida a otro nivel de existencia, de negar la muerte como una realidad, eliminar la divinidad como un elemento regulable de los eventos de la historia. Por lo tanto, nos damos cuenta ahora en la cita de Isaías 8:19 que lamentablemente cada uno de esos elementos influyó significativamente en el pueblo de Dios, porque Él no era el objeto de su veneración y consulta, y los muertos tuvieron un protagonismo propio de la sociedad de la época y contrario a la realidad que Dios les había expuesto. Por lo tanto, ahora que vivimos en este periodo en el cual se habla de Halloween o del Día de los Muertos o de los santos o de los ancestros que hay que venerar, no es algo ajeno a nuestra situación presente. El símbolo de la calabaza, los disfraces de seres medio humanos, medio espíritus, la relación con los muertos que se encuentran activos y comprometidos en la vida presente, son elementos que pertenecen a la realidad de nuestra sociedad presente, y debemos ser muy conscientes sobre esta influencia, sobre nuestras vidas, sobre la práctica de nuestros hijos y sobre el impacto que tiene de nuestra comprensión. Muchas gracias, Rachel. Muy interesantes son los versículos, ambos en Deuteronomio y Isaías. Tenemos una indicación muy clara. Sin embargo, muchos pueden decir, bueno, eso fue muchos años antes y hoy tenemos otros tipos de adoraciones, otros tipos de decepciones. Sin embargo, aquí en el testimonio dice que este espiritismo moderno, está basado en el mismo fundamento y no es nada diferente que prácticamente una adoración, un culto demoníaco. Es adoración de demonios, es solo un despertar moderno que tiene una forma diferente. Por ejemplo, una de las formas modernas es la expectativa que vienen de otros planetas, personas en diferentes formas, y todo eso está en las películas y muchos romanes y muchos escritos, y hay gente que adoran este tipo de personalidades o imágenes que posiblemente o se presentan como personas viviendo en otros mundos que vuelan y vienen y se van, pero todo eso es una forma de repetir prácticamente la historia del pasado. ¿Y cómo podemos evitar un engaño semejante? Vamos a ver más adelante en nuestra lección. La pregunta número 2 dice, ¿a qué palabras del Espíritu, a qué palabras de la Escritura debe consultar el pueblo de Dios al fin de no creer a las trampas de Satanás? ¿Qué podemos decir de eso, Raquel?
Bien, la condición de los muertos es algo que debe estar absolutamente claro en nuestras mentes, porque las Sagradas Escrituras se expresan en una forma tajante, absoluta, y que elimina cualquier tipo de cuestionamiento o duda al respecto. Esta cita de Eclesiastés, como muchas otras que podemos también encontrar en las Sagradas Escrituras, hace una clara diferencia entre la vida y la muerte. Y la conexión entre esta, la única conexión que existe entre la vida y la muerte es que la muerte es la cesación de la vida, en todo término absoluto. Es decir, nada se sabe, nada se recibe, nada se recuerda, nada se siente, y no puede haber conexión entre la muerte y la vida, ni hay zonas intermedias de conexión. Cada una de estas declaraciones nos permite comprender un principio fundamental. Dios establece la vida y la muerte como dos elementos distintivos y separados de la condición humana. Segundo, no están interconectados entre sí. Una es la consecuencia de la otra. Por eso se nos dice, porque los que viven saben que han de morir. Y no hay una viceversa de esta declaración. Por lo tanto, son dos estados de la condición humana que no se relacionan entre sí y que no tienen capacidad de intervención. El tercer elemento es que la condición de vida, que tiene que ver con nuestra racionalidad, nuestras emociones, nuestra comprensión del ambiente que nos rodea, nuestro compromiso e interacción con otros, es una dinámica propia de la vida humana, totalmente ajena, desconocida e inoperativa para la condición de muerte. Por lo tanto, debemos tener absoluta claridad de que esta conexión entre la vida y la muerte no existe, que la muerte implica una cesación absoluta y completa de cualquier modalidad de existencia, sea esta racional, emocional, espiritual o metafísica. No existe absolutamente nada. Por lo tanto, cuando una persona muere, sepultada, y con ella también termina todos sus sentimientos, emociones, pensamientos y acciones. Muchas gracias. ¿Por qué es tan agradable o tan aceptable esa teoría de la existencia de la persona después de la muerte? Es porque es muy placentera y muy agradable para las personas, porque cuando una persona muere se separa de sus familiares, de sus seres queridos. Entonces es muy agradable el pensamiento que prácticamente la persona que ha muerto no es muerta, pero se puede comunicar, se puede hablar con ella, ella nos está ayudando. También si una persona ha perdido la oportunidad o no usado la oportunidad de esta vida de convertirse, es muy placentera el pensamiento que esa persona se puede convertir después de la muerte. Y hay servicios especiales en muchas religiones, como son los mormones o la Iglesia Católica, donde se puede ayudar a una persona hasta después de su muerte a santificarse, a convertirse. Y eso es anunciado por nuestro Señor como un engaño. Y vamos a ver que es muy peligroso a creer este tipo de creencias. ¿Por qué? Porque podemos perder tiempo muy importante, el tiempo de oportunidad que Dios nos ha dado en esta vida. Vamos a ver hasta qué punto llega esa terrible decepción de Satanás en la pregunta número 3. ¿Qué podemos decir aquí? Bien, la primera gran mentira contada a Adán y Eva fue: no moriréis. Y esa declaración se mantiene sistemática con sus distintas variaciones culturales, ideológicas o religiosas en el tiempo.
Ahora, 2 de Timoteo 4, 3 y 4 nos habla de una condición social característica de los últimos tiempos, y es el rechazo abierto a la sana doctrina, a la verdad, y la tendencia a aceptar lo que gusta, lo que complace, lo que corresponde a las ideas propias y lo que es beneplácito para preconceptos y modalidades de vida netamente hedonistas y egoístas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un gran desafío ante nosotros. La verdad es clara acerca de la condición de los muertos. Es clara acerca de nuestra actitud ante la vida, nuestro sentido de responsabilidad ante esta. Nos lleva a tener un proceso filtrativo de las influencias del exterior hacia nosotros. Es muy fácil caer en la reciprocidad de lo que la sociedad requiere o ve como algo bueno, de contarle a los niños pequeños que cuando alguien muere, muere pero no muere, sino que está en el cielo, que nos está mirando, que podemos pedirle que nos ayude. Esa forma de compasión falsa que induce a la negación de la declaración estricta de Dios de que moriremos, es algo que forma parte de la vida. La sociedad presente se niega al envejecimiento, se niega a aceptar la muerte, y por eso hay cantidad de esfuerzos científicos y de toda índole para conseguir el elixir de la vida, para no morir, para inmunizarse ante todo y vivir eternamente. Esto se demuestra por extender la vida de los muertos y traerlas de nuevo a la de los vivos. Todo tipo de tendencia, práctica, idea respecto a este punto es altamente peligroso y debemos comprenderlo como un acto directo de la adoración a Satanás y el rechazo de Dios en nuestra vida. Así que tenemos que tener claro que la vida nos la da Dios. Dios decide el momento de nuestra muerte y a partir de ese momento cesa nuestra existencia en todo el sentido pleno del término. Muchas gracias, Raquel. En el mismo tiempo, la Biblia no describe la muerte como algo doloroso, como algo problemático para el Señor. En contrario, cuando el amigo de nuestro Señor, Lázaro, muere, Jesús expresó claramente qué forma o en qué forma se encuentra una persona que es muerta. Él dijo que Lázaro está durmiendo. Una forma de dormir significa una forma inconsciente. Y para Lázaro el tiempo también no existe más cuando él está muerto. Sin embargo, sabemos que para Dios los muertos son dormidos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la resurrección, la primera, la segunda resurrección. La resurrección de los salvos, la resurrección de los impíos. De toda manera entendemos que todos que fueron muertos, no importa que si están enterrados bajo la tierra, está en el mar o quemados, todos pueden resucitar en el día cuando Dios le llaman. Es por eso que Dios no describe la condición de los muertos como una condición en un purgatorio, quemándose, sufriendo. El contrario, la paga de nuestra vida va a suceder después que un juicio justo define nuestra condición en el futuro. Eso es netamente la doctrina bíblica y infortunadamente, lamentablemente vemos que en muchas religiones ese tipo de enseñanza no se presenta. Vamos a seguir más adelante en la pregunta número 4. ¿Cuán lejos irán los engaños de Satanás? ¿Qué
¿De qué forma Satanás presentará esas mentiras, esos engaños, para que son aceptables, para que son tachables, para que aparecen real, podemos decir? ¿Qué tipo de engaño va a usar el enemigo? Todo acto sobrenatural que supera los límites del tiempo, la materia o el espacio es algo que como seres humanos nos impresiona profundamente, porque de hecho nosotros estamos limitados por estos elementos que no nos permiten, bueno, pues superar el tiempo, ni atrasarlo, ni avanzarlo, no nos permite transmutarnos, es decir, nuestra materia es un condicionante para nuestra presencia y nuestra estadía, y también el espacio es un limitante, porque bueno, si ahora estamos aquí no podemos estar en otra parte. Cualquier fenómeno que supere estos tres elementos, espacio, tiempo y materia, nos seducen, nos atrae. Si uno considera el gran auge que tiene la ciencia ficción y todos los elementos que superan lo que la humanidad como tal posee como una limitación estricta, fascinan y atraen. Ahora, Satanás es un ángel, y aunque sea un ángel caído, tiene una naturaleza superior al ser humano. La Biblia nos lo explica. Dios creó a los ángeles en una naturaleza superior a la de los humanos. Y aún en su limitación de caído dispone de estas cualidades inherentes dadas en su creación como ángel. Por lo tanto, usará y usa estos elementos de acción sobrenatural, sobrehumanos, para atraer y seducir a aquellos que no solamente creen en él, sino que cuestionan a su acción o las verdades que él considera son imperativas para el presente. Y esto lo hace altamente sutil, porque los milagros, las acciones sobrenaturales o sobrehumanas, tienen un impacto en cada uno de nosotros, y su capacidad de seducción es imperativa. Por lo tanto, es muy importante ser conscientes de esta situación y de la clara confrontación entre el bien y el mal. El conflicto entre estos dos poderes es el elemento que regula la historia de la humanidad e impele la humanidad prácticamente hacia su autodestrucción, la elección del mal como el elemento directriz de la existencia humana. Por lo tanto, esta realidad debe ser clara para nosotros, para marcar una diferencia y definirnos absolutamente por el bien y proclamar este mismo. Muchas gracias, Rachel. Es muy interesante esta pregunta. Prácticamente hay tres diferentes opciones cuando observemos una apariencia sobrenatural. En la mayor parte es una imitación, es un engaño total. Sí, podemos ver mujeres que leen nuestras manos o una copa de café, y todo eso es puro engaño, mentiras, y no hay ningún asunto sobrenatural. También hay muchísimas personas que le gusta hacer dinero por imitar algunas formas sobrenaturales en formas muy astutas, entrenándose en la velocidad de sus manos y haciendo trucos de esa forma. También hay pastores en diferentes iglesias que mintiendo prácticamente imitan algunas formas sobrenaturales que no tienen ningún momento sobrenatural. Todo está conectado con un radio que le dicen que esta persona tiene tal problemas. Bueno, lamentablemente el mundo está lleno de engaño en estas filas. Sin embargo, cuando de verdad hay alguna presencia sobrenatural, entonces tenemos que entender que hay dos poderes en este universo. Una es el poder de Dios, su Espíritu Santo y su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y el otro es el enemigo de Satanás.
y sus ángeles caídos, demonios, espíritus y como queremos llamarlo. Es importante saber bajo qué poder estamos nosotros, quién intenta influenciarnos. El engaño de Satanás llegará hasta un momento sublime, y la parte más sublime es una imitación de la venida de Cristo, una imitación de un Cristo falso. También juntos con eso imitará Satanás o intentará imitar los milagros de Dios, porque sabemos que los apóstoles, igual como Jesús, hacía muchos milagros en su vida y acompañaba sus predicaciones con esto. Sin embargo, y en una forma muy semejante, el enemigo de nuestras almas va a intentar imitar esos milagros. ¿Cómo podemos entender y cómo podemos distinguir los milagros de Dios con los milagros de limitación o los milagros falsos del enemigo? Vamos a ver en la próxima pregunta número 5. ¿Qué palabras del profeta Isaías son una norma de revelar los milagros correctos o los milagros de Dios? Bien, aquí tenemos varias citas que sería bueno que las pudiéramos visualizar, porque nos ayudarán bastante a comprender los elementos de juicio que Dios pone a nuestro acceso para poder distinguir y diferenciar claramente. Bueno, el primero de ellos es que tengamos la premisa clara que existen dos poderes. Uno es el espíritu de Dios y otro es el espíritu de Satanás. Es el bien y es el mal. Estos no pueden estar en relación y por lo tanto se contradicen a sí mismos. Esto es algo que debe ser real para nosotros, porque debemos esforzarnos por enjuiciar comportamientos, actitudes, prácticas, preconceptos o ideas en general de la vida, basado a valores que Dios nos ha dado. Y tenemos dos elementos que son fundamentales y dos columnas sostenedoras de la comprensión y defensa de la verdad, y es la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, la revelación de su carácter, y a su vez complementario y extensivo de este mismo, el espíritu de profecía. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras, concretamente los 10 mandamientos y la extensiva explicación de esta, el espíritu de profecía, nos facilitan los elementos para enjuiciar, decidir y pronunciarnos al respecto. Además de eso, se nos habla de señales de los tiempos que nos indican la preeminencia de esta tendencia espiritualista, supersticiosa e interviniente de la comunicación con los muertos, los oráculos, los amuletos, la lectura de las cartas, las profecías del futuro, la descripción del destino personal, la dependencia de los horóscopos o la influencia de los astros en los seres humanos. Bien, en este momento y en la sociedad que vivimos es realmente la influencia masiva de cada una de estas modalidades en los seres humanos. Por lo tanto, es importante para nosotros valorar cada una de estas tendencias a la luz de la verdad como sana y pura doctrina. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente, ¿de qué forma podemos distinguir los espíritus? Aquí dice claro, a la ley y al testimonio. Si no hablan o si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios no ha mandado a nadie que se contradice. También podemos ver que hay diferentes profetas en toda la Sagrada Escrituras y ellos no contradicen uno a otro. ¿Por qué? Porque son inspirados por este mismo Espíritu.
De esta forma podemos distinguir los espíritus. Y es importante, queridos hermanos, que aprender esto en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. Estamos dispuestos de influencias espirituales. ¿De qué forma entran esas influencias? La única forma en que podemos ser afectados es nuestra mente, que significa que todo que tiene que ver con nuestra mente, todo que nosotros podemos ver, que nosotros leemos, pensamos, escuchamos, como la música, afecta entonces nuestra personalidad. Y de esa forma es que también el enemigo puede influenciar nuestra mente, y podemos ser bajo su influencia o podemos ser bajo la influencia de Dios. De esa forma también podemos distinguir los espíritus. Si un espíritu está motivándonos a transgredir la ley de Dios, obviamente no es de Dios, y debemos tomar medidas inmediatas. Es por eso que viene la próxima pregunta, número 6. ¿Cómo vencerán el espiritismo a ellos que son fieles a Dios? ¿Qué méritos o métodos están proponiendo, están en la palabra de Dios que hacen disponibles, prácticamente se hacen disponibles para los creyentes usarlo y vencer los engaños? El ser humano en su condición natural no es capaz de enfrentar el mal, y mucho menos vencerlo. Por lo tanto, el primer elemento que se nos insta a adquirir es vestíos de toda la armadura de Dios. En las lecciones pasadas hemos hablado de cada uno de los elementos o accesorios de esta armadura, y tiene que ver con la verdad, la fe, la oración, el conocimiento de la verdad, la práctica de la misma, la distribución de la verdad, la obra misionera, la fidelidad en la práctica de la verdad. Es decir, permanecer firmes ante las influencias externas es una labor progresiva. Debe ser dinámica y constante en nuestra existencia, porque hay nuevos desafíos constantemente, nuevas situaciones que quizás no habíamos previsto o que nos toman de sorpresa. Ahora, cuando sí estamos cubiertos con los elementos de protección y defensa de la palabra de Dios, comprendemos que nuestra toma de decisión o nuestra reacción en contra del mal no está enfocada en un individuo, una denominación o un objeto específico. Aunque se materializa de ese modo, estamos hablando de la lucha de nuevo contra el mal, contra seres y principados en los aires. Estamos hablando de los ángeles caídos, dirigidos bajo el archienemigo de Dios, que es Satanás. Por lo tanto, no podemos aventurarnos a esa confrontación con elementos humanos. Necesitamos absolutamente la protección, la salvaguardia de Dios y los elementos de defensa y ataque que Dios nos provee por su palabra, ya mencionados en Éxodo 6. Muchas gracias, Rachel. Entendemos que nuestra guerra y lucha no es contra carne y sangre, pero contra los espíritus demoníacos o de demonios. ¿De qué forma podemos oponerlo? Dice claramente, debemos compararlos con la palabra de Dios, y ahí podemos distinguir qué espíritu es de Dios y qué no es. Pero en lo mismo tiempo debemos entender que debemos conocer la palabra de Dios y debemos tener el Espíritu Santo en nosotros. Una ilustración muy explícita es, por ejemplo, la experiencia de nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado en el desierto. Ahí el enemigo intentó tentarlo. El enemigo le hablaba: haga esto, hace esto, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué eso es así? ¿Y por qué no es así?
Entonces, la respuesta que Jesús siempre presentaba fue: escrito está, escrito está. Y de esa forma Él venció prácticamente en esa conversación las tentaciones principales que todos nosotros tenemos y vamos a tener en nuestra vida. Esa es la única forma que nosotros podemos vencer, pero para eso debemos conocer la palabra, debemos usar la palabra de Dios diariamente, debemos estudiarla, debemos mantenerla en nuestra mente, debemos aprendernos de memorias versículos bíblicos. Y hasta los evangelios recomienda hermana White que debemos memorizarlos, porque eso nos ayudaría a recordarnos los versículos cuando lo necesitamos en tiempo de crisis, en tiempo de tentación. Pero vamos a ver qué sucede con la gente que, bueno, fueron engañados y se apartaron de la fe, o quizá no se apartaron de la fe, pero vivían en la esperanza del espiritismo y se enfrentan con la verdad o con la Sagrada Escritura. ¿Qué podía suceder con esas personas o qué esperanza tienen ellos? ¿Qué podemos decir? Esa es la pregunta número 7. ¿Es posible para ellos que fueron seducidos a apartarse de Cristo, apartándose de Cristo, volver el camino correcto? ¿Qué podemos decir? Es absolutamente posible, y este es un mensaje de esperanza, de motivación y de activación para una toma de decisión firme y total en favor de la verdad. Para aquellos que se han separado del camino, para aquellos que no lo han conocido y ahora sí tienen una comprensión del camino correcto, o para aquellos que estamos en el camino y que sin embargo nos hemos convertido en elementos neutrales, tibios o no comprometidos con la verdad. El Señor requiere una clara y determinante toma de posición, y debe hacerse de una forma tangible, visible y radical. El versículo dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Entonces quiere decir que tiene que haber una entrega de la voluntad, que es la que activa nuestro dinamismo, y debe también haber un abandono del mundo pensante y sentimental de acuerdo a otros criterios contrarios a la voluntad de Dios. Significa que debe haber una regeneración, y el Señor garantiza el perdón, la aceptación, la misericordia y su intervención transformadora en nuestra vida. Pero hoy, aquí y ahora debemos buscar, debemos abandonar y debemos llamar a Dios para que Él cubra nuestras faltas, llene nuestras vidas de la auténtica verdad y aleje de nosotros toda influencia ajena al bien. Muchas gracias, Raquel. Es muy interesante esa pregunta, y especialmente el primer testimonio que dice que me fue mostrado que Satanás no puede dominar la mente a menos que le sea entregada. Esto significa, queridos hermanos y hermanas, que Dios ha prometido y consigue la libertad de cada uno de nosotros. Y en el momento cuando no deseamos que Satanás nos influye, entonces podemos orar al Señor, pedir su protección, y vamos a recibir esta protección. Es enorme la promesa de Dios, queridos hermanos y hermanas, y si alguien está afectado, está bajo el peso de esta influencia terrible del enemigo, hay esperanza, querido hermano, querida hermana. No se desaniman, en contrario, vamos a regresar al seno de nuestro Señor, vamos a regresar y adorarlo y entregarnos a Él, porque en Él tenemos protección, en Él tenemos la vida eterna. En lo mismo tiempo debemos entender que Dios se comunica con nosotros por medio de nuestra mente. Igual entonces el enemigo. ¿Qué significa? Que debemos mantener nuestra mente sana, nuestra mente siempre
despertada, y todo tipo de meditaciones, de influencias de drogas, de alcohol, que prácticamente elimina el control sobre nuestra mente, es sumamente peligroso, porque en esa situación el enemigo puede entrar y hacer todo que él lo place con nosotros. Por eso es importante siempre mantener la mente en buena condición, sana, despertada, en oración, en cantos, en pensamientos sanos y santos en la palabra de Dios, y eso es una protección segura, absoluta, de las influencias del enemigo. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Disfruten esa lección. No se olvidan a hacerse seguidores en YouTube, donde están las lecciones de Escuela Sabática. De esa forma automáticamente recibirán prácticamente un aviso cuando las lecciones están colgando en YouTube, y también pueden disfrutar de esos videos y recomendarlos a otros amigos, miembros de la iglesia que necesitan esta ayuda. Que Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén. Amén.